En la mañana atribuí mi miedo nocturno a la sugestión que habían causado en mí las palabras de Fausto. Los días que siguieron no hablé con él, mi miedo a Slenderman se fue calmando, pero mis pesadillas aumentaron y lo peor era no poder recordarlas. La noche del miércoles fue la peor de todas, y fue entonces cuando mi mente dejó de ser tan racional. Había tenido un difícil examen de matemáticas y me dormí mientras intentaba mitigar el terrible estrés que me provocó. A la mitad de la noche desperté sin poder ver nada, sentí una presencia en mi habitación, pero intenté permanecer calmada y cerré los ojos. Entonces sentí como una mano mojada tocó mi pie. Inmediatamente enderecé mi cuerpo mientras gritaba lo más fuerte que podía. Una sombra se movió en la oscuridad hasta mi ventana. Antes de que pudiera distinguir algo, la ventana se abrió y cerró de golpe. El grito despertó a mis padres. Mi papá entró a mi habitación para asegurarse de que estuviese bien. Me abrazó y ayudó a que me tranquilizara. No pude volver a dormir esa noche. Al día siguiente lo primero que pensé fue en contárselo a Fausto. Lo busqué en el receso y aunque se resistió a hacerme caso, no lo dejé en paz hasta que me escuchó. Le narré todo lo que había vivido las últimas noches. Él se mostró escéptico. El otro día que hablamos dijiste que jamás habías vuelto a ver a Slenderman, y ahora que yo te dije que estoy interesado en él, tú comienzas a tener esas visitas nocturnas, ¿no te parece curioso? No sé si se trate de Slenderman, pero sé que algo ha estado en mi habitación estas noches. Fausto se quedó pensativo unos segundos. Está bien, entonces iré esta noche a tu casa y descubriremos si Slenderman está detrás de esto. Me tomó por sorpresa la osadía que había tenido de invitarse a sí mismo a quedarse en mi casa, pero no le reclamé nada, necesitaba su ayuda. Le di mi dirección y me despedí de él, esperanzada de que pudiera ayudarme. Esa tarde cuando llegué a mi casa mis padres no estaban. En la mesa del comedor encontré una nota de mi mamá diciendo que no regresarían hasta mañana. Eso me alivió un poco, pues así no tendría que explicarles por qué un chico del que nunca les había hablado iba a pasar la noche conmigo. A pesar de que aún había luz del día, mi casa vacía y silenciosa me parecía un escenario bastante aterrador. Prendí la televisión para alejar el miedo de mi cabeza. Fausto llegó poco después de las 7 a mi casa. Lo hice pasar y nos sentamos a hablar un poco al respecto. ¿Me crees? Tengo la costumbre de no opinar hasta ver por mí mismo. Perdona mi curiosidad, pero quisiera saber más sobre tu hermano. Él no se inmutó ante mi petición y comenzó a hablar con naturalidad. Se llamaba Darío, nunca nos llevamos muy bien, su visión del mundo era demasiado inocente. Cuando él tenía 8 años y yo 10, me dijo que había visto a un hombre alto de traje observándolo. Este caso se repitió muchas veces durante los años siguientes. Luego mis padres se separaron, yo me quedé con mi padre y él con mi madre, así que cada vez nos vimos menos. Murió a los 13 años en su secundaria. La versión oficial fue que murió de un paro cardíaco ocasionado cuando unos chicos querían abusar de él. Pero yo sé que las causas de su muerte fueron algo más fuera de lo normal. Pocos días antes de su muerte recibí un correo electrónico de él, diciendo que estaba muy asustado porque sus visiones del hombre de traje eran cada vez más frecuentes. ¿Se escribían mucho? No, pero él era muy tímido y le era difícil hacer amigos. Supe que en aquel entonces se había peleado con el único amigo que tenía y entonces no tuvo nadie más a quien contarle sus preocupaciones. ¿Qué le respondiste? Le respondí que debía ser racional, que no se dejara asustar fácilmente o sería siempre una víctima de los demás. Por un instante sus ojos parecieron mostrar cierta culpa, sin embargo aquella chispa de sentimiento se desvaneció en cuestión de segundos. ¿Crees que el Slenderman sea el responsable de la muerte de tu hermano? No lo sé, pero es algo que debo averiguar. Conforme fue cayendo la noche llegó la hora de ir a dormir. Fausto me indicó que fuese a mi habitación como lo hacía normalmente y que intentara dormir, él velaría mi sueño, atento de cualquier cosa que ocurriera. Me acosté, un poco más tranquila que otras noches. El hecho de que Fausto me observara no me incomodaba, por el contrario, me hacía sentir segura. No tardé mucho en quedar dormida. Tras unas horas de sueño profundo, desperté en medio de la oscuridad. Vi una figura parada junto a la ventana.
Me estremecí por un momento, hasta que me di cuenta de que se trataba de Fausto. ¿Qué pasa?, pregunté mientras enderezaba mi cuerpo. Estoy seguro de que algo golpeó la ventana. Me levanté de la cama y fui a su lado. Ambos observamos por la ventana en busca de alguna señal de lo que la había golpeado, pero solo vimos el extenso grupo de árboles que se extendía junto a mi casa. ¿Viste eso?, preguntó de pronto. ¿Qué cosa? Las hojas de ese árbol se movieron. Claro que se movieron, es el viento. Lo dudo, bajaré a investigar. Su determinación y su ausencia de miedo no dejaban de sorprenderme. Con todo lo que había pasado, a mí me hubiera asustado hasta salir al pasillo. Sin embargo, aún con miedo, no podía permitir que él fuera solo, así que lo acompañé. Me puse mis zapatos y un suéter, tomé una linterna y salimos juntos. Él llevaba un palo de escoba que había encontrado en mi casa, dispuesto a usarlo como arma contra cualquier cosa que se nos atravesara. Nos internamos entre los árboles proyectando la luz de la linterna en varias direcciones en busca de cualquier indicio de vida. Entre los dos revisamos las copas de los árboles sin mucho éxito. Estábamos a punto de volver a la casa cuando escuchamos el sonido de alguien corriendo a nuestras espaldas, al mismo tiempo que las ramas de varios árboles fueron movidas. Dirigí la luz de la linterna rápidamente hacia donde había provenido el sonido, sin embargo, no fui capaz de ver más que puros árboles. Sin embargo, la visión de Fausto escudriñaba mucho más atentamente el paisaje. Fue entonces cuando recordé que al Slenderman le gustaban las zonas boscosas, para así confundirse entre los árboles. Sin preguntarme, Fausto me quitó la linterna y comenzó a dirigir la luz hacia donde él quería. Caminamos un poco más internándonos demasiado entre los árboles. De pronto la linterna comenzó a fallar, su luz, ahora intermitente, era cada vez más débil. De nuevo escuchamos el sonido de las ramas, ahora mucho más cerca. Yo estaba a punto de gritar, pero Fausto se mantenía calmado. Si te dejas intimidar fácilmente siempre serás una víctima, me dijo Fausto. Fausto revisó nuestro alrededor sin encontrar gran cosa, planeaba seguir adelante cuando escuchó de nuevo aquel sonido de ramas moviéndose, ahora sobre nuestras cabezas. Sin temor dirigió la luz de la linterna hacia arriba y fue entonces cuando lo vimos. El Slenderman nos acechaba desde la copa de los árboles, aferrado a las ramas por medio de sus múltiples brazos que nacían de su espalda y le daban la apariencia de una araña o un pulpo. Grité hasta lastimar mi garganta. Fausto no dejó de dirigir la luz hacia el Slenderman. Él bajó hasta nosotros mientras sus brazos iban reduciendo su tamaño hasta desaparecer, haciéndole tomar una forma más humana. Fausto me dio la linterna, yo apenas si pude tomarla. Él, empuñando el palo de escoba como si fuera una espada, se lanzó contra el Slenderman. Este sacó varios brazos de su espalda para defenderse. Fausto pudo golpear varios de sus brazos y por lo que vi esto le causó dolor al Slenderman. Sin embargo, los esfuerzos de Fausto fueron totalmente inútiles, pues no podía contra tantos brazos atacándolo. Estos pudieron arrebatarle su arma, mientras otros brazos lo agarraban de tal forma que quedó inmovilizado. Dime qué le hiciste a mi hermano, gritó Fausto furioso. El Slenderman estiró su cuello hasta posicionar su cabeza a 30 centímetros de la de Fausto, y pese a que aquel ser carecía de boca, a ambos lo escuchamos hablar. Tú no entiendes nada, yo no maté a tu hermano ni a ninguno de esos niños. Casi me desmayo al oír su voz, pero Fausto, pese a su enojo, no se dejó impresionar. Dime qué es lo que eres y qué buscas. Es una pena lo de tu hermano, sin él estás condenado a quedar estancado en la oscuridad. Hice todo lo que pude. Entonces el Slenderman comenzó a desvanecerse como si se transformara en un humo negro que se alejaba con el viento. Al ver eso corrí hacia Fausto, que se mostraba cada vez más enfurecido. Me tomó del brazo y regresamos a la casa sin decir palabra. Yo estaba demasiado alterada y él hacía un esfuerzo sobrehumano por controlarse. Creí que nos perderíamos entre los árboles, pero Fausto demostró ser muy hábil orientándose, por lo que no tardamos mucho en llegar a la casa. Al entrar se sentó en mi sofá y se quedó pensativo. Pasó más de media hora antes de que me dirigiera la palabra. No entiendo nada.
Yo tampoco, Fausto, ¿qué es realmente el Slenderman? No lo sé, pero dudo que me haya mentido. Él no mató a mi hermano. ¿Por qué estás tan seguro? Él no es un asesino, ni siquiera intentó dañarnos. Cuando lanzó sus brazos hacia mí no quería golpearme, solo buscaba desarmarme. ¿Qué harás ahora? Seguir con mi vida, esperar a que una nueva pista dé luz sobre este asunto. Esa criatura es realmente aterradora, pero saber que es real me hace sentir aún más asustada. Si él es real, ¿acaso no podrían serlo también todos los demás seres sobrenaturales que abundan en las leyendas urbanas? Alejandra, no existen los seres sobrenaturales, simplemente la ciencia aún es muy joven para entender muchas cosas. Sin embargo, algún día no solo descubriré lo que le pasó a mi hermano, sino que también encontraré una explicación para la existencia de todos esos seres. ¿Todos esos seres? Sí, no creerás que Slenderman es el primer monstruo que se cruza en mi vida, ¿o sí? No quise indagar más en el asunto, así que permanecí en silencio. Ambos nos quedamos dormidos y cuando desperté Fausto ya se había marchado. Los días siguientes casi no hablé con Fausto, lo saludaba casi a diario, pero él no se mostraba interesado en entablar una amistad, así que con el tiempo perdí todo contacto con él pese a que íbamos en la misma escuela. En cuanto al Slenderman, jamás he vuelto a verlo y ya no le temo tanto como antes. Ahora duermo más tranquila en las noches y ya no he tenido esas pesadillas.